Queridos hermanos, queridos amigos, es un gozo estar en la casa del Señor, juntos, para alabarle. El título precisamente del mensaje de hoy es Alabanza. ¿Por qué es alabanza? Creo que todos escuchasteis hace un tiempo que nuestro pastor presentó el plan quinquenal de la Unión. El mes pasado había que resaltar en las predicaciones, más o menos, la mayoría lo hicieron, el tema de la gratitud a Dios. Y este mes es el tema de la alabanza a Dios. Y bueno, creo que todos sabemos más o menos lo que es la alabanza, ¿no? La alabanza es la acción de glorificar a Dios, de ensalzarle y bendecirle por su amor, por su cuidado, por sus bendiciones, por las maravillas que Él ha hecho a través de la historia y sobre todo por la salvación tan grandiosa que nos ofrece como un regalo cada día a través de Jesús. Vosotros sabéis que hay salmos maravillosos de alabanza y ahora va a aparecer en la pantalla el primero, el Salmo 92, que vamos a poder leer en parte los primeros versículos. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus mandamientos. El salmista David y otros salmistas nos han traído, gracias al Espíritu Santo, salmos maravillosos de gratitud a Dios y de alabanza. Aquí menciona varios instrumentos y menciona uno que tenemos aquí, que volveremos a escuchar al final de nuestro servicio del culto, el arpa. Todos hemos gozado, ¿verdad?, esta mañana cuando Noelia ha interpretado el arpa en la escuela sabática. Bueno, pues sabéis que en el reino de los cielos o todos sabremos tocar el arpa o habrá un arpa superior, pero realmente el arpa no faltará. Mis hermanos, el tema de la alabanza es un tema muy importante. A través de la historia los creyentes lo han hecho a través del canto, como lo han hecho nuestros niños ahora, y ha sido una maravilla escucharles. Lo han hecho a través de diversos instrumentos, pero lo han hecho también manifestando su gozo, incluso a través de la danza, como fue el caso del rey David, cuando recuperaron el arca que los enemigos de Dios habían llevado. Agradecido en un sentimiento espontáneo de gratitud a Dios, danzaba delante del arca. Hay muchas maneras de mostrar nuestra gratitud a Dios. Y por eso en esta mañana vamos a trasladar nuestra mente al momento en que los israelitas, con Salomón su rey a la cabeza, construyeron aquel templo majestuoso. Vamos a ver de qué forma dedicaron ellos ese templo y cómo alabaron a Dios. Aparecerá el texto en la pantalla de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 3 al 6 y luego el 8. Es un ejemplo para nosotros. Es verdad que es un poco extenso, pero vamos a leerlo. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová y ofreció el rey Salomón el sacrificio y ahí da cantidades de ofrendas. Y luego dice, así dedicaron la casa de Dios al rey, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David, etcétera, etcétera. Bien, queridos hermanos, fue un momento realmente gozoso, un momento maravilloso. No sé si el versículo 8 lo podemos incluir, en el que los israelitas manifestaron su gratitud a Dios y su alabanza por su presencia en aquel momento en que era dedicado el templo. Por eso dice, entonces hizo Salomón fiestas 7 días y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Cuando leemos esos textos
no podemos más que pensar que quizá el pueblo de Israel, sin el quizá, nos daba una lección magistral de reverencia, de respeto, de gratitud a Dios y de alabanza. Probablemente nosotros en este momento histórico y en Occidente no captemos formas también adecuadas y hermosas que tienen otros pueblos y otras culturas de alabar a Dios. Incluso a lo mejor hasta veces no las entendemos o hasta nos caen mal. A lo mejor algunos no han entendido lo que yo cité antes, cómo el rey David danzaba delante del arca, pero no fue una danza pagana, fue una forma de mostrar su gratitud a Dios. Hay muchas formas de alabar a Dios, mis hermanos, y veremos hoy cómo Dios desea que lo alabemos, primero a través del canto, también a través de la oración, pero luego a través de nuestra vida. Todas estas formas de alabanza son realmente importantes y causan un impacto en los adoradores. Los que venís de otros países donde nos habéis dicho muchas veces que en los servicios de culto y de adoración se dedica mucho más tiempo al canto, muchas más oportunidades a la música. ¿Verdad que a lo mejor, si esto no sucede, lo echáis de menos? Estamos en esta línea y damos muchas gracias al Departamento de Música de la Iglesia porque creo que estamos escuchando cantos, interpretaciones de música, etcétera, hermosas que nos acercan al Señor. Los cantos tienen un mensaje. Los salmos son oraciones, como vosotros sabéis, y todos tienen un contenido profundo que nos acerca más a nuestro Creador. Y bueno, en nuestra iglesia hay evangelistas cantores y hay personas como la hermana del Delker, que ya no sé si vive o ya falleció, los antiguos heraldos del rey, que dedicaron toda su vida al canto. Y a través del canto muchas almas aceptaron a Jesús como su Salvador personal. Cuando nosotros abrimos los evangelios nos damos cuenta que la alabanza y la gratitud van unidas. En el Evangelio de Lucas, cuando los 10 leprosos fueron sanados por Jesús, recordamos que uno de ellos volvió para dar gracias a Dios, para alabarle, y se postró en tierra dando gracias al Señor, y aquel era precisamente samaritano. Alabó al Señor por el milagro que había hecho en su vida y le dio las gracias. Después todos conocemos qué sucedió antes del nacimiento de Jesús, pero vamos a recordarlo viendo en la pantalla el texto de Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14 y también el 20. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No sé si está el versículo 20, que también lo habíamos puesto, no sé si aparece aquí en la pantalla, gracias. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Debió ser maravilloso para aquellos hombres sencillos que estaban con sus ovejas escuchar a los ángeles de Dios decir: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fue sin duda algo que ellos jamás olvidarán. Por eso dice que ellos volvieron glorificando y alabando a Dios. Y es que glorificar y alabar a Dios son dos actitudes que van unidas. Glorificar a alguien significa, nos dice el diccionario bíblico, reconocer su importancia, poder o autoridad. Glorificar a Dios es reconocer la excelencia del carácter y la perfección de los atributos de Dios manifestados desde la creación. La gloria de Dios es lo que da prestigio a Dios y conduce al hombre a obedecerle y reverenciarle. Es su poder y santidad, es su forma de manifestarse. Pero hubo otro momento de la vida de Jesús, ya Jesús crecido, ya Jesús cercano a su pasión, donde las gentes manifestaron
también la alabanza al Señor de una forma especial, y todos lo recordamos, y vamos a verlo en Lucas 19, versículos del 35 al 38. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. También debió ser realmente impresionante estar en aquel momento en que las gentes sencillas, los discípulos y seguidores de Jesús, alababan al Salvador. Pero allí no estaban los dirigentes. A ellos no les gustó esta alabanza. Realmente es maravilloso estar en un ambiente de alabanza al Señor. Y esta mañana estamos en este ambiente de alabanza al Señor. Y el Señor quiere que nuestra vida, como yo decía antes, sea una vida de alabanza. El apóstol Pablo incluyó entre sus mensajes un canto, un himno de alabanza al Señor, que hallamos en la carta primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. La alabanza, a través del canto e himnos, así como la oración, precisan, mis hermanos, de una cualidad importante. Y esa cualidad la señaló precisamente el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Vamos a ver el texto, capítulo 14 y versículo 15. ¿Qué pues?, pregunta el apóstol. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué está queriéndonos decir? En la versión La Palabra traduce ese texto de la siguiente manera: trataré de orar impulsado por el Espíritu, pero intentando comprender lo que digo. Trataré de cantar impulsado por el Espíritu, pero intentando entender lo que canto. Es verdad que esas palabras fueron dichas en el contexto del don de lenguas, pero son válidas para nosotros hoy en la oración y en el canto. A veces cantamos y tenemos nuestra mente en otra cosa. En realidad, si eso es así, ¿estamos alabando a Dios? Yo puedo afirmar que no. A veces, tristemente, también oramos y tenemos nuestra mente en otra cosa. ¿Esa oración llegará a Dios? Sin duda que no. Por eso el apóstol dijo: oraré y cantaré con la boca, con las cuerdas vocales que Dios me ha dado, pero también con el entendimiento. En cuanto al canto, tratando de captar el mensaje del himno que estoy cantando y tratando de aplicarlo a mi vida, o pidiendo a Dios que me ayude a aplicarlo en mi vida. Cuando hablamos de alabanza, no podemos olvidar esa alabanza maravillosa que algunos ya han citado en esta mañana, que tendrá lugar en el reino de los cielos y que vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículos del 2 al 4. Y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¡Qué maravilla! Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Verdad que todos queremos estar en aquel momento para agradecer y alabar al Señor
lo que ha hecho, hace y hará por nosotros esta salvación tan grande. ¿Verdad que todos queremos formar parte de aquel coro especial? Ahora estamos aquí. Para estar en aquel coro hemos de renovar nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal. Hemos de reconocer nuestras caídas, nuestras debilidades. Hemos de permitir que el Espíritu Santo nos conduzca cada día al arrepentimiento. Y arrepentimiento no es solo decir he pecado, eso lo dijo Judas, pero no se arrepintió. A veces podría ser que mi arrepentimiento, nuestro arrepentimiento, fuera de palabra, pero no de hechos. En cambio, Pedro, después de haber negado a Jesús, lloró amargamente, su vida cambió y siguió siendo un ministro en las manos de Jesús. Por eso hemos visto que los que entonarán ese cántico serán los redimidos, aquellos que no se habrán adorado, no se habrán inclinado delante de la bestia, no habrán sido seducidos por los engaños de Satanás, porque se habrán mantenido fieles a su Padre Celestial. Además del arpa, por supuesto, habrá otros instrumentos. Pero lo importante, hermanos, es que Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer para que tú y yo formemos parte de ese coro. Allí nadie va a desentonar, incluso los que aquí a lo mejor a veces nos cuesta entonar. No, porque todo será bueno y todo será perfecto. En cuanto a la alabanza, me gustaría citar en esta mañana unas frases del Espíritu de Profecía que hallamos en el libro Ministerio de Curación, las páginas 194 a 196. Ella dice: nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y de alabanza. Fijaos, redundan positivamente sobre la salud del cuerpo y del alma. Resistir la melancolía, los pensamientos y sentimientos de descontento, es un deber tan positivo como el de orar. Y yo añadiría como el de cantar y alabar a Dios. Enseñemos a nuestros corazones y a nuestros labios a alabar a Dios por su incomparable amor. Y termina diciendo: tributemos alabanza y acción de gracias por medio del canto. Cuando nos veamos tentados, entonemos con fe un himno de acción de gracias a Dios. El canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento. ¿Lo hacemos? Deberíamos de hacerlo en casa, cantar más himnos que nos acercan al Señor, sobre todo cuando nos asalta la tentación, o como dice aquí, estamos tristes, o asaltan quejas a nuestra mente. El canto nos eleva hacia Dios, nuestro Padre Celestial. Claro, no todo el canto, sino el canto realmente que reúne las condiciones de alabanza al Señor. Bien, al leer Apocalipsis 15, se hablaba de que los redimidos cantarán el cántico de Moisés. Vamos a ver ahora la referencia histórica de Éxodo 15, versículos 1 y 2, momento en el que el pueblo de Israel dio las gracias a Dios por la liberación tan grande que había realizado. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Yo no sé si podemos comprender a los israelitas. Habían visto la muerte muy cerca. Le seguía el gran ejército egipcio, el ejército más poderoso del mundo en aquel tiempo. Y enfrente tenían el mar. Pero Dios hizo el milagro. Dios abrió el mar, ellos pasaron. Y entonces hubo un cántico de alabanza y gratitud a Dios, dirigido por Miriam, la hermana de Moisés, y todo el pueblo se unió.
En nuestra vida también hay momentos para dar gracias a Dios. ¿Los aprovechamos? Cuando oramos, hermanos. Cuando oramos pedimos muchas cosas. A veces hay una lista interminable en nuestras oraciones de peticiones a Dios, que Dios ya conoce que necesitamos estas cosas. No se molesta que se las recordemos. Pero sería maravilloso que siempre comenzáramos nuestra oración dando gracias a Dios. Gracias a Dios por la paciencia que tiene conmigo. Gracias a Dios por la salvación tan grande. Gracias a Dios por Jesús. Gracias a Dios por el perdón. Gracias a Dios porque aunque estamos en crisis, nos da nuestro pan cotidiano. Gracias a Dios porque está a nuestro lado. Hay tantos motivos para dar gracias a Dios que a veces, ¿verdad?, olvidamos. Y el cántico del Cordero que entonaremos, ojalá seamos nosotros, y Jesús murió para que lo seamos, los redimidos en el reino de los cielos, es el cántico de gratitud a Dios por esa salvación, por Jesús, por ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nunca comprenderemos profundamente ese tema. La hermana Juárez dice que por la eternidad estudiaremos el plan de salvación, lo que representó para Jesús descender a esa tierra, anonadarse, renunciando a todo, exponiéndose a perderse, porque Satanás lo intentó, que él pecara. Muchos piensan que Jesús no podía pecar. Claro que podía, pero la oración, la comunión con Dios le ayudó a triunfar. Y del triunfo de Jesús hemos de aprender también cada uno de nosotros la forma en que Él triunfó. Yo os invito ahora a ver el siguiente texto que aparecerá en la pantalla, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Jesús dijo que nosotros, los creyentes, éramos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo que Él era la luz del mundo. Nosotros somos reflectores de esa luz, como la luna refleja la luz del sol. En realidad podemos y debemos ser una luz al mundo. Hemos de presentar ese mensaje maravilloso. Pero el versículo 16 es el versículo clave, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras, las de José Antonio, las de este y del otro y de la otra, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando no pueden ver nuestras buenas obras, porque somos pecadores y ven nuestras malas obras, entonces tienen problemas para glorificar a Dios o alabar a Dios. Yo pienso que este es un mensaje de reflexión para mí. La alabanza, como he dicho desde el principio, no es solo a través del canto, es especialmente a través de nuestra vida. Glorificar a Dios a través de nuestra vida, a través de nuestra conducta, a través de nuestra comunión con Dios. En los últimos tiempos venimos diciendo que la gente se fija en nosotros. El pastor lo decía el otro día, que a veces te preguntan en el mercadillo: ah, ¿tú eres adventista? Se fijan en nuestra forma de ser, de vestir, de comportarnos. No olvidemos este versículo 16 de Mateo 5. Hemos de ser la luz del mundo, pero es nuestra vida la que ha de ser una luz. Y esta idea, como sabéis, el apóstol Pablo la amplió en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3. En esa ilustración que conocemos también, como los demás textos que estamos viendo en esta mañana. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué palabras más bonitas, pero más profundas, las del apóstol Pablo. Somos cartas abiertas, sabidas y leídas de todos los hombres. Las cartas traen mensajes, unas veces buenos, maravillosos, otras veces tristes, dolorosos. ¿Qué clase de carta eres tú, mi hermano? ¿Qué clase de carta soy yo? ¿Qué clase de carta es mi vida? ¿Es una carta que acercará a los demás a Jesús o los apartará de él? El acusador de los hermanos está siempre dispuesto a decir, ¿veis? Estos que se llaman cristianos, si son iguales que los que no lo son, y yo he oído a veces frases, o peores, probablemente exageran. Todos tenemos momentos de caída. En realidad, si se hubiera juzgado al rey David por sus pecados, se hubieran dicho cosas muy fuertes. Yo cuando hablo del rey David siempre recuerdo, y mi esposa lo sabe, a una querida hermanita de cierta iglesia que ya falleció, que nunca entendía cuando hablábamos de David en la Biblia y no entendía la frase de Dios de que David fue un hombre según el corazón de Dios. Y entonces ella aludía siempre a sus graves pecados, al adulterio, al homicidio, y decía, ¡no lo entiendo! Y no sé si cuando fue al descanso Dios se lo mostró y lo había entendido. Vamos a ver un texto. Ese texto lo encontramos en 2 de Samuel 12, versículos 13 y 14. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste, ojo a la palabra, blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hay otro texto que dice que los enemigos de Israel blasfemaron el nombre de Jehová a causa de los pecados de David. Bien, David tuvo un momento de debilidad y ojalá nos pareciéramos a David en todo lo positivo de él, en su arrepentimiento. El Salmo 32, el Salmo 51, ojalá. Y David estará sin duda en ese coro maravilloso, el que preparó esos salmos magistrales, a él que le gustaba tanto el canto, la alabanza. Pero tuvo momentos de debilidad. Se arrepintió, hizo caso al Espíritu Santo, pidió perdón a Dios, pero Dios le hizo ver que el pecado traía sus consecuencias y aquel niño fruto de aquella unión murió. Pero yo quiero señalar otra cosa. Aunque David se arrepintió y aunque David tuvo un ministerio positivo en muchos aspectos y un ejemplo para nosotros, no pudo quitar el mal testimonio que dio cuando tomó la mujer de Uría Eteo, cuando lo puso delante del ejército, cuando se supo que el rey de Israel había hecho esto. Y cuando yo leo estos textos digo, Señor, ayúdanos a reflexionar, porque es verdad que tú nos amas y nos perdonas, pero nuestras malas acciones, lejos de alabarte y glorificarte a ti, hacen que los enemigos de Dios, con Satanás en la cabeza, blasfemen el nombre de Jehová. Por eso hemos de pedir al Señor, en este mes de la alabanza, que nos ayude a estar constantemente unidos a Él, en comunión con Él, a través de la oración. Porque Satanás, que se da cuenta de nuestros puntos débiles, sabe por dónde atacarnos. Elena de White dice que un momento de desconexión con Dios Él lo puede aprovechar para que a lo mejor echemos por tierra toda una vida de esfuerzo, como a veces ha sucedido, como en parte quiso que sucediera en el caso del rey David.
Bien, si realizamos buenas obras como instrumentos en las manos de Dios, porque el texto decía que a través de nuestras buenas obras, cuando las vean los no creyentes, alabarán o glorificarán al Padre Celestial. Cuando realizamos buenas obras, cuando predicamos el Evangelio, cuando somos utilizados, somos humanos. Y a lo mejor puede haber un sentimiento interior que diga, qué bien que lo has hecho, qué grande soy. Vamos a ver un texto. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, y punto. Nada más. ¿Cómo veis ese texto? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Qué está queriendo decir aquí el evangelista? ¿Que Dios no agradece nuestro trabajo? Claro que lo agradece. Claro que lo valora. Pero está haciéndonos reflexionar. ¿No es cierto? En la Nueva Biblia Española, una versión católica que yo tengo desde hace muchos años, dice, no somos más que unos pobres criados. Hemos hecho simplemente todo lo que teníamos que hacer. Cuando hemos hecho algo bien, hemos cumplido con nuestro deber. Toda la gloria debe ser dada a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que realiza el milagro de que nosotros podamos hacer las cosas bien. Y eso lo entendió a la perfección el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dejando aparte su primera etapa, cuando él no tenía aún la luz y perseguía a los cristianos, es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo de dedicación a Dios, a la causa de Dios, de predicador dedicado día y noche a su misión. Y él tiene unas palabras que vamos a leer ahora, en 1 Corintios 9, versículos del 16 al 18. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. No tengo de qué gloriarme. Toda la gloria Pablo se la daba al Señor. A las miles de almas que habían conocido entonces a Jesús gracias a su ministerio, a sus cartas, los millones de almas que han conocido a Jesús. Él decía, no tengo de qué gloriarme. He cumplido simplemente con mi deber. Pero no hay duda de que, como decíamos antes, Dios es un Dios justo y Dios sabe agradecer a sus hijos, y qué gratitud más maravillosa que la salvación eterna, ¿verdad? Es un don inmerecido. Veamos el texto de Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si esta idea presentada magistralmente por el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses estuviera siempre en nuestra mente, nunca nos envaneceríamos, nos enorgulleceríamos de nuestros triunfos o de las cosas que hagamos bien, porque es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Toda la gloria debe ser atribuida siempre al Señor, cuando las cosas salen bien. Cuando nos salen bien, hemos de decir, Señor, me equivoqué, quise hacerlo a mi manera, perdóname, ayúdame a rectificar. Y pedir a Dios ayuda para rectificar. Y Dios la da. De tal manera que yo recuerdo, pues, el pastor Ángel Codejón, cuando citaba aquella famosa frase, por la gracia de Dios ya no soy lo que era. Aún no soy lo que tengo que ser, pero ya no soy lo que era. Dios trabaja en nosotros si le permitimos. Y Dios nos va transformando a su imagen, y semejanza. Y Dios lo que quiere es que los demás
cuando nos contemplen, vean aquel ejemplo, que como dice la frase que hemos escuchado tantas veces los españoles, fray ejemplo, es el mejor predicador. Las grandes predicaciones se olvidan, pero los ejemplos no se olvidan, sobre todo si son buenos. Y la idea que yo he venido expresando últimamente de que Dios es un Dios agradecido, la encontramos en un texto que citó la semana pasada el pastor Miguel Ángel Roch en su predicación, Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Es Dios agradecido o no es agradecido? Los misioneros que han dado su vida en territorios lejanos de su tierra, que han perdido a veces a parte de la familia, cualquiera que pone las cosas de Dios en primer lugar y trata de buscar el reino de Dios y su justicia, se cumple en él la promesa y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. La hermana Joy habla de coronas, yo ahí no entro ni salgo, pero no hay duda de que hay una idea clara en las Sagradas Escrituras. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Queridos hermanos, hemos dicho muchas veces que el punto débil de la Iglesia Adventista es el testimonio. Hemos de pedir a Dios que ponga en nosotros esa expresión desgarradora que hemos leído antes en palabras del apóstol Pablo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Y aquella otra expresión, dame hijos, si no me muero, hijos espirituales. Dios nos ha puesto aquí para ser útiles, para dar un testimonio. Concluyamos. En esta reflexión sencilla de esta mañana hemos hablado de alabar a Dios a través del canto, a través de la música, cantando no solo con las cuerdas vocales, sino con el entendimiento, tratando de captar el mensaje, orando no solo con las palabras, sino con el entendimiento. Hemos hablado de alabar a Dios, sobre todo, a través de la gratitud. Las oraciones deben de comenzar siempre con una acción de gracias. Hemos hablado de alabar a nuestro Padre Celestial con nuestras buenas obras, con la predicación del Evangelio. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que todos estos puntos maravillosos de la alabanza y la gloria a Dios se hagan una realidad en nuestra vida. Durante todo este mes, oremos al Señor y pidámosle que nos ayude a alabarle con el canto, con la oración, con la gratitud y con el ejemplo. Y yo eso lo pido para mí. Pedirlo también para vosotros. Que Dios os bendiga. Amén.